Dios Todopoderoso, mis hermanos, pues seguimos dándole la gracia a Jesucristo, nuestro Dios, que el Dios de paz y el Dios de misericordia, pues nos haya puesto atentos al comienzo de todo lo que Dios nos trajo. El Dios Todopoderoso siga ayudando a nuestra hermana Ana y a todos nuestros hermanos y a todos, porque estamos en un lugar donde Dios nos ha concedido esta suerte. Hay que seguir siendo agradecidos de parte de Dios por lo que Él viene haciendo con cada uno de nosotros. Vamos a seguir orando al Señor para que el Dios Todopoderoso pues siga tensionando nuestro espíritu. Gracias, Señor, en este día una vez más. Seguimos poniéndonos en contacto cada vez más con tu palabra en estos momentos, buen Dios, para que usted que ha empezado en nosotros la obra la llegue a terminar, y así en todos estos tiempos difíciles usted sea nuestra esperanza en todo. Por nada, Señor Jesucristo, no deje volver atrás, que su palabra sigan aumentando nuestra fe y que su obra, bendito Dios, podamos llegar a alcanzarla al 100% y usted quede quedando reposado en cada uno de nosotros. En este día siga abriendo nuestros entendimientos y así tu palabra que hoy hemos de seguir compartiendo, esperando que todo lo que hayan de oír esta grabación, esta y la de la hermana Ana, y todo lo que estamos escuchando hoy, tu palabra sigan abriendo y haciendo el trabajo que están haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, aquí tengo algo que escribí que quiero también compartirlo con ustedes. Tiene un título y abajo tiene un subtítulo, donde el título lleva como nombre Tiempo Profético. Este es el título, Tiempo Profético. Entonces el subtítulo dice: ¿cómo llega Dios al hombre? ¿Cómo llega Dios al hombre? Vamos a empezar a buscar el cuadro en las escrituras. La primera escritura se encuentra en San Juan, capítulo 1, un solo versículo ahí, porque en Dios la palabra, con un solo versículo nos pone la palabra a caminar la Biblia entera. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén y amén. Las otras escrituras se las voy a nombrar todo para que ustedes la vayan anotando, y así cuando empecemos el desarrollo de ella. La otra se encuentra en Primera de Juan 4, versículo 13 al 15, en Isaías 52, 6, Ezequiel 37, 27, Segunda de Corintios 6, versículo 16, Apocalipsis 21, versículo 3, y Primera de Juan 5, versículo 10 al 13, y San Juan 14, versículo 8 al versículo 11. Entonces seguimos, mis hermanos, en la meditación de todo esto, en el tiempo profético y cómo llega Dios al hombre. Voy a iniciar en lo que es en sí el tiempo profético. Nosotros debemos, de parte de Dios, estar atentos y atencionados a todo lo que la palabra nos ha venido enseñando. Yo quiero que la mente de todos mis hermanos, hoy que Dios nos ha concedido reunirnos, permítanos, Dios, que liberemos nuestra mente de cualquier pensamiento que nos trate en esta tarde de quitar la bendición. Que cualquier problema, cualquier pensamiento opuesto a este momento que nos vamos a conectar con la vida de la palabra, usted lo haya dejado en su casa o en el lugar donde usted quiera dejarlo, pero que su espíritu esté libre ahora mismo para conectarse con el espíritu de la palabra. Hay decir tiempo profético
tenemos la suerte nosotros, y muchos también tienen la suerte que aunque no estén reuniéndose con nosotros, pero que están en los diferentes lugares que Dios los tiene predestinado y que los tiene conectado con su palabra. En estos tiempos que nos ha tocado a nosotros en esta edad, no hemos empezado nosotros, ya Dios hace mucho que empezó. Nosotros simplemente estamos siguiendo la secuencia de lo que otros en la antigüedad terminaron. Hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios, ya que la palabra nos ha estado despertando con el propósito de que sigamos tocando la trompeta. ¿Qué pasa, mis hermanos? El enemigo, que en todos los tiempos ha sido el mismo, siempre ha tratado de llevarle la contraria a la obra de Dios. Pero como Dios tiene el control de todo, Él quiere que como la obra de Dios tiene que quedar depositada en un hombre, Él quiere que por la palabra usted y yo quedemos conscientes. Cuando la palabra habla de tiempo profético y cómo llega Dios al hombre, inmediatamente la mente del ser humano se va al ser humano. Cómo llega Dios al hombre, inmediatamente se va a ver como hombre al ser humano. Pero no es que está lejos el hombre del ser humano, están ahí mismo. Pero la palabra quiere enseñarnos con conciencia. Por eso la Biblia tiene un punto donde hay muchos que han estado meditando e incluso han tropezado con ese versículo que dice: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Porque al decir la palabra que Jesús es el Hijo de Dios, y ahora inicia la palabra como el Hijo del Hombre, se ve como contradictorio, porque si Dios no es hombre, ¿a qué es que Dios entonces le está llamando el Hijo del Hombre? Y como aquí ahora dice, ¿cómo llega Dios al hombre? Hay una escritura que citó la hermana Ana, muy bonita, toda esa escritura, y esa escritura estuvo cuando Dios hizo al hombre, en el Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, no está haciendo un ser humano, ya el ser humano existía. ¿Sabían eso, mis hermanos? La ciencia y la evolución, ellos piensan, y por eso han chocado y seguirán chocando, porque quiero hacerles saber, hermanos, que la ciencia ni la evolución tiene parte en esto que tenemos de parte de Dios. Porque si Dios no despierta al hombre, por más que el hombre quiera, no puede entrar a él. Ambos están equivocados. Está la ciencia y la evolución en cuanto al programa de Dios están equivocados. La evolución piensa que Dios hizo un hombre. Al decir que Dios hizo el primer hombre, se ve como que hizo el primer ser humano, pero no es así. Dios está haciendo su ministerio, que es el primero, con el hombre. Y la evolución y la creación, la evolución dice que el hombre vino del mono, y tienen muchísimas creencias, y todas esas creencias son falsas. En cuanto a la búsqueda del hombre encontrarse con la obra de Dios. La obra de Dios es un ministerio. Entonces, le voy a hablar un poquito de lo que es el tiempo profético, mis hermanos. No sé si ustedes han estado atentos a todo lo que la enseñanza nos ha traído. No hoy nada más, durante todos estos años. Nosotros tenemos 2 años aproximadamente que Dios le permitió a nuestra hermana Aníbal utilizar esta plataforma. Pero ya nosotros nos estábamos reuniendo, ya ustedes se estaban reuniendo con la palabra, con la profecía. Entonces, si hemos venido aprovechando el tiempo, Dios lo que ha hecho es que nos ha venido adelantando. Y como dice la Escritura, que nada hace Dios sin hacérselo saber a sus siervos los profetas. Todo lo que está aconteciendo, Dios nos lo está haciendo saber a nosotros. Y yo creo que ustedes están conscientes. El enemigo no está tratando de jugar con la humanidad, mis hermanos. Hay un plan macabro en la tierra, pero Dios tiene todo controlado. Al decir que Dios tiene todo controlado, es que Dios al enemigo no le permite hacer más de lo que está establecido que haga.
hay un juicio para la tierra conforme a lo que el ser humano ha sembrado. Y como el ser humano lo que ha sembrado, eso es lo que ha de recibir, porque al no estar el amor en ellos, al no estar la justicia en ellos, se ha de manifestar y se ha estado manifestando la justicia, la injusticia que la ha producido y siempre la producirá el enemigo de la justicia. Pero hay un pueblo, hay una obra que Dios ha traído a existencia. Y vamos a volver a repasar el primer versículo que leímos. Y quiero que meditemos, mis hermanos, detenidamente, que su mente se conecte ahora mismo con el texto de la Escritura. Miren, dice así, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, dice ahí. Y hay 2 puntos. Eso no quiere decir que sea imposible ver a Dios. Pero ahí dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Ahora dice, sigue diciendo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, todo lo que lo han conocido y todo lo que lo conocemos por ese alguien, por ese Hijo, por ese nombre, por esa obra que ha estado y está en el seno del Padre, y es quien lo da. Lo dio ayer a conocer entre los apóstoles y entre todos los profetas que han venido desde la antigüedad dando testimonio, porque como dijo Jesús, que todos los profetas desde Moisés, todos hablaron y escribieron de él, porque él es desde el principio. Por eso es que lo vemos en el Génesis, donde dice, con él estaba yo, ordenándolo todo. Yo, la sabiduría, con él estaba. No un ser humano, como los que practican la Trinidad, dicen que cuando dijo la Escritura, hagamos, está hablando la Escritura con el segundo, que es Jesús, pero ellos lo ven como un ser humano. No. En los Proverbios capítulo 8, la Biblia dice, desde el versículo 23, dice que él estaba con él, ordenándolo todo. Entonces, si estaba con él, lo que estaba con Dios es, y está con Dios es la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Y quién es este que está en el seno del Padre? ¿Y quién es él que dice aquí que es que lo da a conocer? Es Jesucristo. Ahora Jesucristo no es lo que la persona en la parte literal se han imaginado. Vamos a ver otra escritura para que ustedes vean por qué es que Jesús es quien da a conocer. Y es por Jesús que llegamos a conocer a Dios y Dios llega a nosotros. Esa es la forma de cómo Dios puede llegar al hombre, porque Dios no llega por otra vía, sino es por Jesucristo su Hijo. Vamos ahora a 1 de Juan 4, 13 al 15. Primera de Juan 4, 13 al 15 dice: en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, el que nos ha dado se lo voy a leer de nuevo, hermano. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vean bien, mis hermanos. Aquí están confesando, están expresando los hermanos, como lo estamos expresando hoy, que seguimos nosotros esa misma secuencia. No porque nosotros quieramos engrandecernos, mis hermanos, no porque nosotros nos sintamos o porque quizá piensen que nosotros nos veamos como que nada más somos nosotros que tenemos la verdad, no, sino porque estamos conscientes, porque de no ser así, nosotros no estuviéramos creyendo de la manera que estamos creyendo.
Si no será así, nosotros no estuviéramos entendiendo la palabra como la estamos entendiendo. ¿Qué fue lo que Dios le dio a ellos como espíritu para que el espíritu le diera a ellos a entender que ellos estaban en Dios y que Dios estaba en ellos? Es la visión de la palabra. La visión original de lo que está escrito en el libro es lo que es el Espíritu de Dios, que pasa a ser el mismo Jesús, y que ambos están juntos, y que ambas están juntos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy como el Espíritu de Dios también? Que nos confirma a nosotros que estamos en Dios y Dios está en nosotros. Es la visión de la palabra. ¿Por qué no estamos brincando? ¿Por qué no estamos con una tambora? ¿Por qué no estamos untando a ningún hermano con aceite de oliva ni de glisol? ¿Por qué no estamos haciendo fiesta como está el mundo? Por la visión que Dios nos ha dado. Esa es la confirmación que Dios nos da de la palabra, de que Dios está en nosotros. Por eso hoy estamos mirando los planes del enemigo, proféticamente hablando, mis hermanos. Estamos conociendo los planes del enemigo. Miren bien, vamos a volver a leer el texto, mis hermanos, despacito, para que le saquemos la sustancia. Esto está, yo me siento contento de parte de Dios cuando me conecto con las escrituras, porque veo que la palabra nos trae a un presente y nos agarra por la quendeja y empieza la palabra a correr con nuestro espíritu. Por eso quiero que el espíritu de ustedes se olvide de todo dolor, se olvide de todo acontecimiento, se olvide de coronavirus, se olvide de vacuna, se olvide de todo lo que pasa, y vamos a conectar con el espíritu de la palabra. Que pase lo que pase, estamos en Dios y estamos seguros, porque el enemigo no puede hacer más nada que lo que Dios le pueda permitir que haga. Vamos a volver a pasarle la vista al texto. Dice: en esto conocemos que permanecemos en él. Dijeron ellos, como los podemos también decir nosotros. Y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Qué es lo que él ha enviado para conectarnos y reunirnos con Dios? Como dice el tema, ¿cómo llega Dios al hombre? Ellos quedaron reunidos con Dios, pero ¿quién los reunió con Dios? El Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Quién nos está reuniendo hoy con Dios a nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido como el Hijo de Dios? ¿Y qué recibieron ellos como el Hijo de Dios? Una doctrina, no un muchacho. Esto es, hermano, mire, esto es difícil de creer para la humanidad, pero esta es la verdad. Si tenemos que morir por esto, moramos contentos, porque esta es la verdad, mis hermanos. No duden ni hacer, oigan, esto es tremendo. No permita que el enemigo le meta cualquier cosa de incredulidad, porque esta es la verdad al 100%. Porque, ¿qué hemos recibido? ¿Qué ha enviado Dios en medio de nosotros? Es su enseñanza. Cuando yo me entregué por primera vez al evangelio, lo que recibí fue un mensaje, un sonido que alguien me llevó, y todos hemos recibido como doctrina, como Jesucristo, un mensaje. Ahora, eso no es una expresión, porque si fuera una expresión no hay ni que predicar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Miren lo que dice el versículo 15. Si fuera una expresión, no hay que hacer más nada. Pero no es una expresión. Oiga lo que dice el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. No es que Dios esté en el espacio ni en el cielo. Dios está en él. Ese que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Esto no es un cuento, hermano. Esto es una verdad. Esta es la verdad. Y nosotros sigamos agradeciéndole infinitamente a Dios, porque Dios en esta edad nos ha permitido que esta doctrina haya cabalgado en todos aquellos hombres, y Dios, por encima de las intenciones del enemigo, ha permitido que la Biblia esté de pie y seguirá de pie hasta ahora, no vista como un libro, porque aunque es vista como libros comunes, porque anda en la mano de un espíritu animal, como lo vio Nabucodonosor, pero en quienes ya se le haya devuelto el sueño
en quienes ya se le haya abierto y se le haya dado la orden como se le dio, que dice que Dios le devolvió el corazón a Nabucodonosor y lo volvió a restablecer. Así está haciendo Dios en todos nosotros, que nos ha estado devolviendo el sentido que estábamos y que andábamos como un sentido animal en lo que interpretábamos de la palabra. Pero Dios no ha estado despertando el sentido, no es el suyo ni el mío, es de la misma escritura, pero por usted y yo tener las escrituras, Dios ha estado despertando el sentido de Jesucristo en usted y en mí, y hemos estado, por lo que hemos aprendido y viendo, nos ha estado la palabra conectando con Dios, y Dios está en nosotros, por vía de ese encuentro que hemos tenido con Jesucristo. Entonces, hasta ahora, Dios lo está haciendo personal. Hasta ahora, la obra de Dios ha venido siendo despertada personal en cada hermano. Por eso, no nos desesperemos ningún hermano porque no entienda en parte alguna cosa en la palabra. En Dios todo tiene su tiempo. Jesucristo no inicia como Dios. Jesucristo inicia primero, tiene que serle engendrado a ese vientre que se llamó ayer María, pero que ese vientre lo tiene creyente, lo tiene usted. Entonces Jesús puede estar siendo engendrado en usted, pero en otro ya Jesús pudo haber nacido, en otro Jesús ya puede tener 12 años, en otro ya puede estar Jesús circuncidado, en otro ya Jesús ya está iniciando su ministerio, en otro ya Jesús está muerto, en otro Jesús ya va siendo llevado al madero para ser crucificado, en otro Jesús ya va siendo Dios, y en otro Jesús deja de ser Jesús y llega a ser Dios. Pero eso es unipersonal. Hasta ahora, por eso, hermano, si en usted Jesús es un niño, siga ahí. Si en usted Jesús lo están engendrando, siga ahí. Lo importante es que no vuelva para atrás. Lo importante es que usted se mantenga en las escrituras. Otra cosa que le quiero decir, mis hermanos, aparte de Jesús. Aparte de Jesús, antes de llegar Jesús, hay una ley en el pueblo. En ese pueblo hay una ley donde ahora Jesús encuentra a todo creyente enfermo. Le llama la palabra enfermo a diferentes obras. Porque hoy, entre el mundo religioso, ellos no entienden, pero nosotros que no ha venido la palabra despertando, entendemos. Cuando una persona es ciego, en las escrituras está enfermo. Cuando una persona es leproso, en las escrituras es un enfermo. Cuando una persona es un cojo, en las escrituras es un enfermo. Cuando un creyente tiene un tumor, tiene un flujo de sangre, todo eso es en el ministerio de la ley, donde todo creyente está enfermo, donde ningún creyente se puede justificar ahí, donde ningún creyente puede condenar a ningún hermano, donde ningún creyente puede hablar de ningún hermano, porque el que no tiene una cosa, ahí tiene otra. El que no sufre de una cosa, sufre de la otra. Ahí lo importante es estar en espera de que venga el enviado, de que venga Jesucristo, que es el enviado de Dios, a pasar el creyente por el proceso y entonces al final dejar el creyente reunido con Dios. Esto no es un cuento, esto es parecido a la universidad y las escuelas. Esto es un programa. No sé si recuerdan, mis hermanos, que siempre le digo y siempre le diré, mientras tenga la oportunidad, que sigamos buscando a Jesucristo como una facultad, porque es lo que Él, una facultad. Entre nosotros Él es una facultad, que es la que nos ha de dejar y es la que nos está dejando reunidos con Dios. Una facultad no se alcanza de la noche a la mañana. Una facultad no se alcanza así nada más por repetir. Una facultad se alcanza de que usted haya iniciado y usted haya terminado. En el lugar de Dios no iniciamos nosotros, nos permitió Dios iniciar. Porque dice una parte por ahí la escritura que ellos no amaban a Dios. Ellos aman a Dios porque Dios lo amó primero. Nadie puede ir a Dios. Es Dios quien ha venido a nosotros. Pero como Dios no lo ha visto nadie jamás, ni nadie lo puede ver jamás, de la única manera que podemos ver a Dios es a través de Jesucristo. Entonces Él es el que viene primero. Por eso es que quien se ve viniendo a morir, quien se ve viniendo a tomar nuestras enfermedades, y eso lo dice Isaías. Isaías 53 lo dice, que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga todos nosotros fuimos curados y que todos nos apartamos cada quien por su propio camino. Pero Él se hizo de nosotros y se
no siendo pecador, se hizo pecador entre nosotros para podernos a nosotros salvar. Entonces, no existen millones y millones de razones por nosotros ser agradecidos. No existen millones y millones de razones para nosotros vivir agradecidos de parte de Dios por enviar su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Por creer de la manera que nosotros estamos creyendo. Aunque usted sienta que a usted lo menosprecian, aunque usted sienta que a usted le hagan bullying, aunque usted sienta que a usted lo tienen como apartado, sea quien sea, no se sienta nada de eso. Dele gracias a Dios, porque lo que el mundo busca, usted y yo lo tenemos. Lo que el mundo espera está entre nosotros. Eso es así, mis hermanos. Ustedes lo pueden decir y lo pueden escribir. Que lo que el mundo religioso espera como venida de Cristo, no lo van a ver jamás. Porque por el espacio no va a venir nunca nada. En una ocasión, mis hermanos, le decía, cuando mi esposa Nuria estaba embarazada, yo me tocó hacer un viaje a San Juan y dejarla a ella allá. Cuando yo la dejo, vengo en una guagua de un transporte que hay allá que le llaman Transporte del Valle. Cuando yo me monto en la guagua, en un metro, que tienen doble asiento, yo vengo leyendo un tratadito que tenía por ahí, no sé si se verá acabado, que se llama La Verdad frente a las religiones. El hombre, cuando ve tratado, un señor catedrático de la universidad, se para y dio 5 minutos de un mensaje de la venida de Cristo y de que todos iban a quedar con Cristo en el aire. Cuando él terminó los 5 minutos de su predicación, yo siempre he tenido como respeto eso, dejar que todo el mundo haga lo que tenga que hacer, porque he entendido el plan de Dios y entiendo que todo es parte del programa de Dios. Pero ahora el hombre me prendió el sentido porque me hizo una pregunta. Cuando se me sentó al lado, y yo entendí que fue de parte de Dios que lo sentó ahí. Cuando se sentó al lado, al asiento que le tocaba, me dijo, ¿cómo estuvo el mensaje? Yo le dije, el mensaje estuvo excelente, pero tengo una pregunta para usted. Usted acabó de decir que ustedes iban a quedar en el aire con Cristo cuando Él venga para el espacio. Y yo le tengo una pregunta que quiero que usted me la conteste. Porque usted se presentó y dijo que era un catedrático de la universidad. Yo entiendo que una persona así tiene un nivel académico que creo que va a estar consciente de la pregunta que le estoy haciendo. La pregunta que le estoy haciendo es, le voy a poner de ejemplo aquí este celular, hermano. Pongan atención aquí, miren. Yo le pregunté, nosotros los que estamos en el Polo Norte, que nos queda la cabeza hacia arriba, nos vamos para el espacio. Los que están en el Polo Sur, que estamos con la cabeza para abajo. Si los que están en la parte de arriba del Polo Norte se van para arriba, los que están aquí en el Polo Sur con la cabeza para abajo, ¿para dónde se van? El hombre que sabe lo que yo le estoy diciendo y lo que él sabe que le estoy preguntando está cerrado. ¿Por qué le digo que por ahí no viene nada? Porque es ahí donde los grandes ateos, los grandes científicos, esas personas que se han dedicado a estudiar cómo está la Tierra, cómo están todos los planetas y cómo está todo, están viendo el sistema religioso como loco, porque saben que para allá no hay nada. Y como están todo el mundo que se van y que viene, lo están viendo como loco, y a un loco no lo sigue nadie. ¿Por qué? No hay una conciencia. Entonces nosotros, que Jesucristo ha sido enviado de parte de Dios, y todo esto lo estoy diciendo, hermano, no como crítica, sino como enseñanza, sino para que estemos conscientes y para que estemos preparados, porque tenemos una gran responsabilidad con el sistema de concientizar, porque hasta ahora la palabra nos está tratando, nos está enseñando, nos está preparando, como cuando una persona está en la universidad alcanzando una carrera universitaria. Por ejemplo, mis hermanos, cuando una persona termina una carrera universitaria, no se sienta en su casa. Termina una carrera para darle un servicio a la sociedad, en lo que sea que haya estudiado. Entonces usted y yo estamos detrás de una carrera, hemos alcanzado una carrera. ¿Con qué propósito? Con darle un servicio, porque la palabra dice, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Entonces, al final, yo quiero decirle algo. Miren, la profecía
que ha venido anunciando todo lo que pasó, todo lo que está pasando y lo que ha de pasar. El mundo está loco por ver todo lo que dice la Escritura. Usted ve que desde que dicen que viene un cometa, desde que se ha de presentar algo en el espacio, la gente está loco, porque la gente está por ver algo en el espacio. Pero ahora no están atentos a lo que dice la palabra, donde dice que había un grupo que estaba preparado, esperando a ver si era el tiempo y por quién se había de manifestar lo que las Escrituras habían profetizado y han dicho. Entonces había un grupo de personas esperando por las personas que Dios había preparado y capacitado, estaban en espera de lo que Dios le había prometido de enviar. Hoy nosotros tenemos que estar en esa secuencia diferente a las reuniones que tienen los demás, diferente a la esperanza que tienen los demás. Porque ¿por qué era que Pablo le decía a ellos que no durmieran como los demás? Pablo quería que ellos siguieran durmiendo como los demás. No, Pablo quería que estuvieran despiertos, que estuvieran conscientes. Entonces, si Pablo quería que estuvieran conscientes, Pablo hoy es Cristo. Porque ¿quién fue Pablo? Pablo fue ayer, en su ministerio representó a Cristo. Hoy sigue también Pablo, no como Pablo, sino como Cristo, en todo lo que venimos confesando. Esto que Dios nos ha venido dando con la intención de que los hermanos no se dejen engañar del enemigo. Que los hermanos no vuelvan para atrás. Que para eso mejor que sigamos hacia adelante, que sigamos avanzando, que sigamos buscando en las Escrituras todo lo que la palabra nos viene trayendo. Para que así, cuando alcancemos la facultad que Dios tiene predestinado para, como decía un hermano, que que somos hijos de Dios, porque son procesos. Lo primero que la palabra nos hace hijos de Dios, porque fue lo que dijo ahí en primera de Juan 4. Ya ellos habían recibido el Espíritu de Dios. Ellos estaban confesando que Jesús era el Hijo de Dios. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios no es confesar que el Hijo de Dios sea el romano. Porque en todas las iglesias romanas, católicas, hay un Cristo crucificado, un muñeco, pero ese no es el Cristo. Creer que Jesucristo es un ser humano y que fue un muchacho, aunque usted no se vea en esa posición, usted puede creerlo al 100%, que quien está ahí en usted es el cura. ¿Ustedes sabían eso? El que cree que Jesucristo es un muchacho, cuando la Biblia no lo dice, porque la Biblia dice que en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Entonces, ahora, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es confesar que esta enseñanza que Dios evangelizó a Abraham, que esta enseñanza que evangelizó a Jacob, que evangelizó a Isaac y que lo evangelizó a todos y que evangelizó a un pueblo y que hoy nos está evangelizando a nosotros. Creer y confesar esto es creer que Jesucristo ha llegado a nosotros y por llegar a nosotros está Dios en nosotros y Él en Dios. Vean por qué, mis hermanos. Habló una escritura de la que trajo nuestra hermana acerca de Israel. Israel no es un pueblo, aunque hay una constitución que se trata de ese pueblo. Israel no es un ser humano. Israel es el mismo Jesús. Y eso lo dice la escritura por ahí, creo que en Osea, donde dice: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé de Egipto. Pero a quien llamaron de Egipto fue a Jesús. Ahora, decía la escritura, mis hermanos, que Dios formó a Adán. Ahora, si Dios formó a Adán, ¿en qué lugar formó Dios a Adán? ¿En el pueblo? Ahora, ¿en quién estaba Dios formando a Adán? Estaba en Moisés. Ahora se ve Moisés como un ser humano, pero Moisés es un testimonio. Por eso decía el miércoles del profesor y la escuela. El profesor y la escuela ni es un hombre ni una mujer, pero ¿en quién tienen que ir los dos? ¿En un ser humano? ¿Ustedes sabían eso? Que ni es el profesor ni es la escuela dos personas.
pero ambos están juntos. Entonces Adán y Eva es el profesor y la escuela en Moisés, pero ambos están juntos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que trae esa primera obra y quién es el que forma a Adán en el pueblo? Porque se ve en el principio, pero es en el pueblo de Dios donde está siendo Adán formado. Es en el pueblo de Dios donde Dios está formando a los cielos. Por eso es que vemos a Dios poniendo de testigo a los cielos, poniendo de testigo a la tierra. Pero son personas con un nivel, porque hoy tenemos, académicamente hablando, tenemos veterinarios, tenemos astrólogos, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos agrónomos, tenemos aquellos que se encargan de hacer los análisis, creo que le llaman a eso, no recuerdo la expresión. Son diferentes facultades, pero todas funcionan y van en el ser humano. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vemos la creación de Dios, viéndola como facultad, la creación de Dios. Usted tiene que ver dentro de la creación de Dios los cielos, un grupo que los representa, la tierra, un grupo que las representa, los árboles, un grupo que las representa. Son facultades que ya llevan los creyentes. Vemos los animales, porque Jesús trató con ovejas. Cuando empezó, los discípulos de Jesús primero eran ovejas, pero no eran ovejas de estas literalmente hablando. Es un nivel de expresión que la palabra toma. Es un calificativo que la palabra le da al creyente en una posición mientras el creyente no ha avanzado, porque el creyente va avanzando. Y por eso es que vemos, dentro de la creación de Dios, vemos la nube que hablaba la palabra y teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. No esa nube del espacio, era un grupo de hermanos. Hubo un grupo donde venía este testimonio, todos los profetas y todos estos hombres y todos los apóstoles, donde ellos venían dando testimonio de esta obra, y hoy le seguimos nosotros en esa secuencia. Entonces, si Jesús viene en la nube, ¿por dónde lo espera el hermano? ¿Qué entiende y qué conoce usted como nube? Tiene que ver un hermano. Pero usted no me puede ver a mí, ni puede ver a Aníbal, ni a otro hermano como una nube, porque entonces se le va a hacer difícil alcanzarnos, porque ¿dónde están las nubes? Están en el espacio. Usted tendría que ver como nube una enseñanza, un testimonio. Por eso vemos entonces, si Dios, por ejemplo, si Dios tiene que hacerle un juicio a la obra en el pueblo de nosotros, y Dios tiene que reunir a la tierra y tiene que reunir a los cielos, como dice el Salmo 50, ¿a quién usted cree que Dios va a reunir? ¿Es a nosotros? Entre nosotros están los cielos, entre nosotros está la tierra, entre nosotros están los árboles. Por eso es que vemos entre nosotros diferentes hermanos, unos que cantan, unos que oran, unos que predican, y así en Dios hay de todo. Aquí no hace falta nada, aquí hay de todo, no hay que salir a buscar para afuera nada, que nosotros en Dios estamos completos. Por eso entonces, mis hermanos, nosotros miramos que la palabra ha venido desde el principio haciendo todo este trabajo. Entonces, le traje por eso de ejemplo, ahí le puse esa escritura, que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ya usted haciendo esto, Dios está con usted y Dios está en usted. Entonces usted diría, ¿y qué es lo que está haciendo la humanidad? No es confesando que Jesucristo es el Hijo. Pero miren qué pasa, hermano. Yo les voy a decir una cosa. Le voy a hacer una anécdota, hermano, para que ustedes estén más claros. En una ocasión yo estuve en Santiago, y allá en Santiago, aquí en República Dominicana, hay una persona que me odia por la enseñanza que tengo. Como allá hay personas también que lo odian a usted por la enseñanza que tienen, porque la idea de ellos es que nos juntemos, pero Dios nos libre. ¿Por qué? Porque para volver atrás ni para coger impulso. Lo que Dios nos ha dado a entender a nosotros, esa es la verdad, y si por eso tenemos que morir, Dios nos ha de dar la fuerza para hacerlo. Amén. Me encuentro en Santiago en una ocasión. Ese individuo que me odia por lo que creo y por lo que expreso de la palabra está en una provincia donde nací, María Trinidad Sánchez. ¿Qué pasa? Me encuentro en Santiago hablando la palabra con unos hermanitos. Cuando estoy hablando la palabra allá en Santiago con unos hermanitos, el individuo que me odia en Santiago, lo encuentro allá en Santiago entre los hermanitos, estando en Santiago.
Estando esa persona que me odia en agua, lo encuentro en Santiago. Le voy a explicar por qué. ¿Cómo lo encuentro allá en Santiago? Lo encuentro en Santiago en lo que los hermanitos están expresando. Me di cuenta que no era con los hermanitos que estaba hablando, sino estaba hablando con el individuo que está en agua. Aún estando en agua, estaba allá. Usted ve cómo usted puede representar. Esa es la idea, que donde quiera que usted esté, Cristo esté en usted. Porque si no está Cristo, tiene que estar el otro, porque no puede estar vacío. Ustedes saben. Cuando Dios quitó a Esaúl, Dios le quitó el espíritu a Esaúl, pero no lo dejó vacío. Quitó el espíritu de él que estaba en Esaúl, pero le metió un espíritu de rol. Y ese espíritu, en vez de darle paz a Esaúl, lo atormentaba, pero no estaba vacío. Entonces, usted o representa a Cristo o representa el espíritu del otro. Por eso es que dice aquí que ellos, el espíritu que ellos habían recibido, le daba testimonio de que ellos creían que Jesucristo había sido enviado, el Salvador del mundo había sido enviado. Entonces ese espíritu que ellos tenían, también lo expresó Pablo: no hemos recibido el espíritu del mundo, para que ahora nuestra mente esté en el mundo. Por eso dice también un texto por ahí, que cuando un creyente se arrepiente, salen de él un espíritu inmundo. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos, yo no vi nada salir de este cuerpo físico. Yo no sé si usted vio algo, algún cuerpo salir, pero yo no he visto nada. Lo que yo vi salir es una obra que va saliendo. Entonces, ese espíritu que tiene el mundo como el espíritu de Dios, con ese espíritu no se confiesa a Dios. Para poder confesar a Dios hay que tener el espíritu de Cristo, que al final de la reunión es Cristo Dios, porque ese espíritu es el mismo Dios. Por eso que dice ahí, vamos a verlo para que ustedes vean. Está aquí en 2 de Corintios 6, 6 de 16, para que ustedes vean. Lo vamos a leer al terminar. 2 de Corintios. Lo vamos a leer de 16 hasta el 17, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Aquí no está hablando de otro, sino del mismo Jesús, pero ya en la parte final, viéndolo ya como Dios, reuniendo él a los hermanos como Dios. Todo lo está expresando el apóstol Pablo, quien estuvo representando a Dios por ser Cristo, la enseñanza en él. Entonces, ahí dijo la Escritura que ellos llegaron a ser el templo de Dios. Ustedes ven entonces, hermano, ¿por qué es el tema? ¿Cómo llega Dios al hombre? Llega por Jesucristo. Es Jesucristo quien nos está reuniendo con Dios. Por eso mantengámonos firmes en lo que hemos creído de parte de Dios, y no nos permita por nada movernos de esta forma de adorar y creer en Dios, porque esta es la doctrina genuina de Jesucristo que Dios nos ha permitido por su misericordia creer. Vamos a seguir, mis hermanos. Miren, hay otra escritura para que ustedes vean que Jesucristo, al ser una enseñanza, tiene un nombre, y ese nombre es el mismo Dios. Vamos a ver Isaías 52:6. Isaías 52:6. Dice así, en el nombre de Jesús: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente.
Por tanto, mi pueblo en aquel día conocerá mi nombre. ¿Cuál día? Si allí en Primera de Juan ellos hablaron de que ellos confesaban de que Jesucristo había sido enviado, ese era el día. Si hoy nosotros estamos confesando esto, ¿no ha llegado ese día para nosotros? Ahora, si dijo ahí la Escritura, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Quién era que estaba hablando ahí? No era Dios, pero ¿a través de quién? A través de Isaías. ¿Ustedes por qué es el tiempo profético que no inicia hoy? Inició desde allá. Y la palabra ha venido toda esa secuencia. Y por eso nos sintamos agradecidos de parte de Dios, porque la palabra ha hecho todos estos recorridos. La palabra ha pasado todos estos tiempos, todas estas edades. Muchos hermanos han pasado, han muerto de diferentes maneras. El enemigo ha sido siempre el mismo. El enemigo siempre ha perseguido la obra, pero la obra de Dios siempre ha permanecido. La profecía siempre ha permanecido, porque la profecía no es un ser humano. La profecía es el mismo Jesucristo en una expresión, en una fase, pero en el instrumento. Por eso es que en una ocasión expresé de cuando Jonás, que expresaba, que decía que Jonás era Cristo, lo expresaba de esa manera, porque no veo la profecía como un ser humano, veo la profecía como la obra de Dios en el ser humano. Entonces, cuando usted está representando la profecía, usted pasa a ser el profeta de Dios. Entonces, cuando hoy usted trae la profecía de la palabra, usted está siendo el profeta de Dios, que fue Cristo ayer y es Cristo hoy. Vamos a seguir. Ahí dijo la palabra, mi pueblo que hablo, yo mismo que hablo en aquel día, estaré presente. Quien se hizo presente fue Jesucristo. Por eso es que hemos venido diciendo que Jesucristo es el que nos deja reunidos con Dios, porque por Jesucristo llega Dios al hombre. Vamos ahora a Ezequiel 37, 27. Ezequiel 37, 27 dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Estará en medio de ellos el tabernáculo, y yo, dice ahí, estará en medio de ellos el tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, miren de qué manera Dios estará en medio de nosotros, y Dios está en medio de nosotros por medio de su tabernáculo, que es su enseñanza, su doctrina. Entonces, en la doctrina, en la enseñanza que expresamos, al expresar lo que venimos compartiendo con cada hermano, no quiere la palabra que usted quede mirando la figura del hermano Aníbal, la figura de la hermana Ana, la figura mía, la figura del hermano Gabriel, la figura de Miquea, de ningún hermano aquí. Usted tiene que quedar con la figura o con la obra genuina de Dios, siendo Dios, porque quien está hablando a través de la enseñanza es el Espíritu de Dios. Por eso es que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, que ellos no tenían necesidad de que nadie lo enseñara, porque ellos tenían la unción. Al tener la unción, la misma unción le decía a ellos lo que tenían que hacer. Pero ellos no empezaron con la unción. Ellos no empezaron con el Espíritu de Dios. Porque por eso es que se ve a Jesús naciendo no como el Espíritu. Porque si ustedes leen el capítulo de San Juan 1, de va para adelante, después de 18, ustedes se van a dar cuenta cómo lo ve Juan. Que dice que Juan vino a dar testimonio y le preguntaron, se reunió una comisión y fueron a donde Juan y le preguntaron que si él era Elías. Él dijo que no, que si era alguno de los profetas, dijo que no. Entonces, ¿quién tú eres? Pues yo soy la voz que clama en el desierto. Y empezó a dar testimonio y hasta el Cordero lo llamó, le llamó a Jesús el Cordero. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan no estaba viendo un chivo. Es a base de una enseñanza que se está refiriendo. Entonces, ¿cómo lo vio Juan como el Cordero? ¿Cómo lo estamos viendo usted y yo? Lo estamos viendo en una declaración que trae un hermano. En las palabras se ve
ahí vemos la mano de Jesús, ahí vemos los pies de Jesús, ahí vemos el corazón de Jesús, ahí vemos todo, la luz, vemos el camino, vemos todo lo que es de Dios, lo tenemos que ver, es en Jesús. Por eso es que Isaías dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vea bien ahora, ¿quién es el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es el mismo Jesús. Entonces, ¿quién ha creído ahora a nuestro anuncio? Ve ahora quién es Jesús también. Un anuncio. Entonces, ¿quién tiene que traer? Como dice también la palabra, y se tocará una trompeta y el misterio de Dios será consumado. Pero ¿quién tocará esta trompeta? Esta trompeta la toca Dios, la toca Jesús, pero ¿cómo? En un hermano que toque la trompeta. ¿Qué es tocar la trompeta? ¿Y dónde está la trompeta? Véanla, aquí es aquí que está. Pero es como yo le digo a los hermanos, usted va a poner la Biblia en su casa, en la mesa, y le va a decir a la Biblia, mira, yo me quiero salvar, a ver qué te vaya a decir. Yo tengo esto, yo quiero que usted me lo quite, a ver si la Biblia te lo va a quitar. No, y no te lo va a quitar, ¿por qué? Porque la Biblia contiene un programa que ahora Dios, de la Biblia, lo pasa a la mente de un individuo cuando Dios lo despierta. Por eso es que vemos aquí, todo lo que está escrito aquí estuvo en una persona. Porque la palabra dice que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, pero ¿en quién lo depositó Dios? Lo depositó Dios en la mente de un ser humano. Porque ¿dónde está Jesús hoy? Está entre nosotros. ¿Pero a través de qué? A través de la enseñanza que tenemos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes hoy? Es la enseñanza. ¿Qué es lo que no nos deja a nosotros y no nos permite a nosotros estar haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo en la creencia? Como decía la enseñanza de nuestra hermana Ana. ¿Por qué no nos doblegamos ante un ídolo? ¿Por qué? Porque un ídolo no es, son cosas que la palabra ha venido enseñando, tienen ojos y no ven, pero son los pastores, son los evangelistas, y toda esa gente que están predicando la palabra son los ídolos que tienen ojos pero no ven porque no entienden. Tienen pie y no caminan porque para usted caminar tiene que caminar entendiendo la palabra. Entonces, ellos ven como ídolos, los predicadores de las escrituras, ven como ídolos los que tienen Roma atrás, enganchados, lo que pintó Leonardo da Vinci y todo, pero no se ven ellos siendo esos ídolos, no se ven ellos siendo el madero, que habla la palabra, que hicieron el madero y ellos y al madero ellos mismos le preguntan. Entonces, hoy nosotros, la palabra no nos deja doblegarnos ante todas esas creencias, ante todas esas enseñanzas, es porque la palabra nos ha venido despertando. Ese sonido, ese anuncio que hemos creído de parte de Dios es lo que nos hace a nosotros diferentes. Es lo que nos ha permitido a nosotros creer diferente. Por eso, sigamos, hermano, agradecidos de parte de Dios. Vamos a seguir. Hay otra escritura ahí en Apocalipsis 6, Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice: y he aquí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces todo eso se cumplió en el apostolado. Ellos no buscaron a Dios en el espacio, no esperaron a Dios en el espacio. Ellos murieron conscientes que Dios estuvo con ellos. Y hoy yo quiero que muramos mañana, si vamos a morir, conscientes de que Dios está con nosotros. Por eso le digo a mis hermanos, no diga cuando usted me ve a mí. Por eso le digo, mis hermanos, puede ser que hoy sea la última enseñanza, porque hay un juicio en la tierra y yo con el enemigo no voy a correr. Yo estoy preparado. Le decía en estos días a mi esposa Nuri, voy a tratar de organizar todo, porque si me tengo que ir en este año me voy. Amén. Si me tengo que ir mañana me voy, porque yo estoy claro de lo que viene para la tierra. Yo estoy claro de lo que está pasando y de lo que va a seguir pasando. Porque aunque la palabra no está preparando personal, aunque tenemos una enseñanza, es a través del hombre que Jesús funciona, pero el diablo también funciona a través del hombre y tienen un plan macabro. El diablo tiene un plan macabro en la tierra. Y al final, quiero decirle, mis hermanos, para que estén conscientes de lo que les voy a decir, miren, y eso lo hablaba con Miquel esta mañana. Va a venir a la tierra, el enemigo va a tratar de poner enemistades entre los humanos, porque ahora hay un problema.
entre unos que aceptan la vacuna y otros que no aceptan la vacuna. Ahora, como el enemigo sabe que hay un poder en la comunicación y que lo único que puede trabajar con la mente de la persona es la comunicación, a través de la comunicación ahora van a tratar de traer esas informaciones y van a tratar ahora de que el que la tiene no deje que el que no la tiene llegue. Y ahora van a meter un terror de miedo entre la persona para que la persona ahora no se traten entre sí, porque ahora se van a poner a que la persona se maten uno con otro. Eso está en plan, eso yo lo estoy viendo. Entonces, nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Si usted le toca servirle al hermano y usted le tiene que servir a cualquier tipo de persona en el amor de Dios, sírvale, que contra usted no va nada, porque con nosotros está el poderoso. Por eso usted ve que en una ocasión estuve en Bávaro, cuando Miquea tenía ya una relojería, y le estaba hablando la palabra a una persona, y llega alguien, y yo estaba trancado en un cuartico atrás, hablando de la persona en una zapatería que tenía Miquea allá. Y cuando esa persona llega, tenía un espíritu medio raro, y no había entrado adentro. Cuando le dijo a Miquea, yo no puedo estar para allá porque ahí hay algo raro, hay algo que yo no soporto lo que está ahí, hay algo que yo no aguanto eso que está ahí. Y Miquea es testigo de lo que le estoy diciendo, porque fue allá en una zapatería que Miquea estaba, y el individuo no me había visto a mí. Pero no era el problema conmigo, es que hay una enseñanza que tenemos de parte de Dios, donde el Espíritu de Dios se mueve y los demonios tienen que temblar. Todo tiene que temblar, tiene todo que caer ante esa enseñanza que tenemos de parte de Dios. Eso usted tiene que creerlo, no estamos solos, estamos revestidos de un mensaje de parte de Dios, que aún el enemigo, por eso decía la Escritura, que cuando los demonios veían a Jesús decían, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Pero los demonios que decían eso no eran cosas en el aire, porque la gente está hablando eso y la gente expresa eso, porque la gente no tiene conciencia de lo que está expresando eso. Son personas, son creyentes y de diferentes maneras, personas que aún teniendo usted la enseñanza, crujen los dientes porque no resistí la declaración de la palabra. Eso pasa hasta en muchas personas, pasa de cuando usted está en la vida, el sentido de la palabra, usted ve que el enemigo, esa obra en ellos, lo hace retorcer los labios, no le permite que la palabra pueda traspasar esos lugares que hay en su mente y pueda hacer la palabra la obra. Esto no lo va a ver en el espacio, esto lo va a ver personal en diferentes personas. Por eso, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, no sé si nos dará. En 1 de Juan 5, 10 al 13. Primera de Juan 5, 10. Amén. Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna es en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Aleluya. Usted ve que esto no está tan lejos. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y Dios es la vida, porque hay un salmo por ahí que dice que con esta